Patricia Mendoza. Señor secretario, por favor, confirmar si la asambleísta Patricia Mendoza está conectada. ¿Me escuchan? Escuchamos. Adelante, asambleísta. Sí. Buenas tardes, señora presidenta. Muchas gracias por darme el uso de la palabra. Hoy quiero saludar también al pueblo ecuatoriano, mandante de todos y cada uno de los asambleístas que estamos hoy día en este pleno, y también de quien hoy nos encontramos discutiendo su censura. Ha pasado ya una quincena desde que el paro nacional empezó. 16 días exactamente desde que el Ecuador se detuvo, no por unos caprichos o intentos golpistas, como algunos han querido dar a entender. Hace 16 días empezó un paro patriótico, soberano y totalmente racional, formado por una agenda de 10 puntos, que no es ruego de limosna, es ruego de justicia, compañeros. Una agenda que lidera la organización indígena más importante del Ecuador y que hoy nos pone frente al espejo para darnos cuenta que seguimos siendo un país dominado por la inequidad, la injusticia social, el racismo, el clasismo y más que nada por una pequeña élite, especialmente financiera, de la que el presidente de la República, Guillermo Lasso, es parte. La causal que nos encontramos discutiendo es de carácter compuesto, la grave crisis política y conmoción interna. Y por tratarse de una solicitud de destitución del presidente de la República, lo que tenemos que analizar aquí es sobre la base de quién ha provocado esta grave crisis política y conmoción interna, que dicho sea de paso, ha sido reconocida también por el gobierno y el presidente de la República. Y no necesitamos aquí hacer una disertación de carácter jurídico, ni tomar el papel de juez fundando todo únicamente en el derecho. No. Hoy tenemos que valorar y juzgar conforme a nuestro criterio político, a nuestra conciencia política, apelando incluso a paradigmas históricos, donde otros sectores políticos destituyeron presidentes a través del Parlamento sin que haya existido procedimientos legales algunos. Aquí nadie está declarando loco al presidente, por más que fuera. Nadie está declarando que abandonó su cargo, cuando para bien o para mal del pueblo sigue sentado en Carondelet decretando medidas que echan más gasolina a la llama popular. Aquí estamos debatiendo sobre una evidente crisis política y una conmoción interna que él mismo causó y que por evidente ni siquiera deberíamos entrar en detalle. Pero toda vez que existen compañeros que insisten en que debe probarse que el presidente Lasso es el causante de todo lo que sucede, me permitiré enunciar lo siguiente a manera de preguntas. ¿No es acaso una grave crisis política cuando, estando listo el proyecto para la construcción de un hospital de 60 camas en el cantón Quinindé, donde yo vivo, afirmado por el mismo ministro de Obras Públicas, no se construya, ni siquiera haya indicios de empezar su construcción? ¿No es acaso una grave crisis política cuando desde el gobierno nacional se dio respaldo por las vías de hecho para que se usurpara el cargo de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿No es acaso una grave crisis política cuando el presidente de la República osó pedir la renuncia a un vocal del Consejo de la Judicatura, considerando que era su delegado? ¿No es acaso una grave crisis política cuando el presidente de la República ha enfrentado entre sí al presidente del Consejo de la Judicatura y al presidente de la Corte Nacional de Justicia, actualmente suspendido? ¿No es acaso una grave crisis política cuando la fiscal general del Estado ha denunciado que el presupuesto de su institución fue recortado
y que eso le ha impedido contar con la cantidad de fiscales necesarios? ¿No es acaso una grave crisis política que además también el presidente de la República haya propiciado que la Corte Constitucional salga en cadena nacional a responderle por la clara ignorancia sobre nuestra Constitución? Y dicho sea de paso, la Corte Constitucional también tiene la atribución de destituir al presidente de la República. ¿No es acaso una grave crisis política que por la intromisión en el Consejo de Participación Ciudadana hasta ahora se mantenga la inestabilidad en la Contraloría General del Estado y en la Superintendencia de Bancos? ¿No es acaso una grave crisis política la frontal intromisión del presidente de la República en los asuntos propios de esta Asamblea Nacional, al haberle dado apoyo frontal y subterráneo a la expresidenta Guadalupe Llori? ¿No es acaso una grave crisis política las bien conocidas pugnas que existen entre los mismos ministros del gabinete presidencial? ¿No es acaso una grave crisis política que a causa del presidente de la República tengamos un vicepresidente que ahora está relegado solamente a dar kits de alimentación a los policías y a los militares? Creo que todos hemos sido testigos de aquello. ¿Y no es acaso una grave crisis política que internamente existen disputas en la cúpula por aquellos que patrióticamente se oponen a la represión brutal e inmisericordia del gobierno? Si todo esto no es una grave crisis política, entonces no sé qué es realmente. Si todo esto no es evidente que ha sido causado por el presidente de la República, entonces no sé quién fue. Si todo esto no es reconocido por otros sectores políticos que abiertamente así también lo han denunciado y sus comunicados se encuentran en Twitter o en comentarios públicos de asambleístas de su bancada, específicamente me refiero al Partido Social Cristiano, entonces definitivamente aquí alguien miente o juega con sus posturas. Ustedes, compañeros socialcristianos, que tanto publican que no se prestarán para destituir un presidente por razones que no están en la Constitución, les recuerdo que la grave crisis política que ustedes también han denunciado es una causal constitucionalmente reconocida en la actual Constitución, salvo que se refieran a la Constitución del 98 o alguna anterior, donde definitivamente esta no era causal de destitución. Y a ustedes, compañeros, ya concluyo, señora presidenta. Y a ustedes, compañeros de la izquierda democrática, también les digo lo mismo. Remóntense a los otros escenarios donde no solo que destituyeron presidentes, sino que participaron de hacerlo a través de golpes, porque no había procedimiento alguno. Vean las fotos de la bendita hemeroteca, por ahí veremos a un asambleísta de la izquierda democrática participando activamente de lo que sí era un golpe de Estado. Revisemos la historia, pero con atención y sentido crítico, por favor. Este mecanismo constitucional de muerte cruzada consiste en darle la oportunidad al pueblo ecuatoriano para que en las urnas, con votos y no con balas, entendamos bien, compañeros, con votos y no con balas, resuelva la grave conmoción interna que hoy vivimos. No se trata tampoco de Leonidas Issa o de la CONAIE, porque el abandono no solo lo sienten quienes pertenecen a la CONAIE, lo sienten en carne propia los indígenas, los negros, los cholos, los montubios, los médicos despedidos, que el gobierno llamaba héroes de bata blanca, los universitarios y profesores mal pagados o desempleados, los transportistas insatisfechos, los trabajadores que no encuentran oportunidades, los burócratas que usted ha despedido o despedirá con su decreto 457, las mujeres, jóvenes, ecologistas, a quienes con un discurso maquillado de progresismo mintió, los policías y militares de tropa que amenazados de dar cumplimiento a las órdenes de la cúpula salen a matar, pero que en sus adentros se oponen a su gobierno. Este paro es de todos ellos, este paro es del pueblo, de ese paro que se mantuvo tanto tiempo en silencio y hoy hace ruido buscando justicia, y que al haber sido reprimidos brutalmente ha provocado usted esta conmoción social. En lo que va de este gobierno hemos vivido una constante conmoción interna,
pues la alarma social que hemos conocido por los medios nacionales e internacionales es además evidente. ¿O acaso necesitamos que el país esté completamente en llamas para decir que estamos en conmoción interna? ¿Qué más necesitamos si la conmoción interna se verifica incluso de los mismos dichos de compañeros asambleístas que hoy mágicamente dicen que no hay causal constitucionalmente válida para su destitución? Inoperancia, crisis política y conmoción interna únicamente maquillada y ocultada por los grandes medios de comunicación que imponen el cerco mediático de la realidad nacional y hoy vociferan queriendo hacer ver que el paro ha terminado, cuando hemos visto todavía grandes movilizaciones y llegada de personas a la ciudad capital. Seguramente esos medios de comunicación y los asambleístas que viven otra realidad se refieren a la provincia de Buenos Aires, porque aquí en el Ecuador definitivamente no lo es. Reitero, esto no es cuestión de personalizar con un nombre en particular estas protestas. Esto es cuestión del Ecuador, de una gran mayoría de ecuatorianos que sienten el engaño y el abandono de quien nos gobierna. Demos la oportunidad que el pueblo retome la posibilidad de enmendar esta farsa de presidente que tenemos y también de esta asamblea desprestigiada. No le neguemos esa oportunidad al pueblo de poder poner en orden la democracia. No queremos más muertos, y los muertos no solo se dan por la represión policial o militar, se dan también por los enfermos que no logran tener atención, por los pobres que no tienen que comer, por esos niños que no tienen educación y son seducidos por la delincuencia y someten su destino a algo totalmente impredecible. Terminó su tiempo, señora asambleísta. Por favor, un minuto más, señora presidenta. Es posible que no existan los votos para que todos nos vayamos a las casas, pero al menos con ¿quién no soltó sus pequeñas cuotas en ciertas dependencias de la contratación pública y quién sostiene al que puso en la presidencia? Constará en actas que quienes condicionaron su voto a que solo sería por una razón prevista en la Constitución, hoy no lo han hecho. Mi conciencia está tranquila, pues conjuntamente con mi bancada estaremos en el lado correcto de la historia, donde siempre hemos estado, del lado de las inmensas mayorías que hoy claman atención a este gobierno. Finalmente, señor Lasso, hoy usted ha demostrado su total incapacidad de reparar la crisis en la que nos encontramos, pues con sus declaraciones únicamente trata de seguir creando la división que ya existe hoy entre ecuatorianos. Si realmente fuera un líder con capacidad de diálogo, no rompería dicho proceso, y menos aún desconocería al líder de dicha organización, que nos guste o no, es el señor Issa. Mi solidaridad y mi corazón siempre con mi pueblo, con mi gente, con la que votó y no votó por mí. Siempre con ellos, nunca con las élites. Vámonos todos y que se haga justicia. Muchas gracias.